Muy buenas noches, señores estudiantes. Yo entiendo que esta semana no tuvimos clases por la suspensión de actividades. Sin embargo, creo que es importante revisar este tema para que tengamos el tiempo suficiente de culminar el sílabo la próxima semana. Voy a compartir pantalla. Hoy vamos a revisar la responsabilidad penal de la persona jurídica en el Código Orgánico Integral Penal y que tiene mucha relación prácticamente con lo que habíamos visto previamente de la responsabilidad penal de la persona jurídica que opera en el Código Orgánico Integral Penal. Como recuerdan, cuando hicimos un análisis breve de los códigos penales y procesal penales que han regido en el Ecuador, decíamos que el anterior Código Penal, vigente hasta el 2014, que regía en el Ecuador previo a la entrada de nuestro COIP, databa de 1938 y había sido codificado en 1971. Desde allí ya era considerado como una copia del Código Penal 20 de 1934. La parte general del código durante todo este tiempo había permanecido prácticamente intacta y en este contexto se adecua la legislación ecuatoriana a los nuevos desarrollos conceptuales que se han producido en el mundo, en la región, como mecanismo que permita asegurar un correcto funcionamiento de la justicia penal. Si bien es cierto, en otros países se ha dejado en manos de la doctrina y la jurisprudencia este desarrollo conceptual, en el caso ecuatoriano este proceso había resultado fallido, dando como resultado un limitado desarrollo conceptual, tanto teórico y técnico, y era incuestionable entonces la necesidad de reconstruir nuestras normas y adecuarlas a la dogmática moderna, e inclusive eso fue lo que afirmó el órgano legislativo en uno de los objetivos que planteaba en el proyecto del Código Orgánico Integral Penal. Reconocía ya que la legislación penal sustantiva, adjetiva y de ejecución de penas debía estar en tono con los desarrollos conceptuales, doctrinarios y con las necesidades de paz social de todos los ecuatorianos. Al haber analizado más de 1000 artículos en el COIP, el debate nunca se enmarcó precisamente en lo que habíamos visto que era los inconvenientes que se planteaban en otras normativas. No se analizó la capacidad de responsabilidad de las personas jurídicas porque en relación con este tema en específico se realizaron solo pronunciamientos oficiales en los informes de debate. En uno que se realizó en el 2012, se reconocía que no era posible otorgar a las personas jurídicas el mismo tratamiento que a las personas naturales. No se especificaba, sin embargo, cuál podría ser una solución ante ello. Históricamente, solo los representantes legales podían responder penalmente, a pesar de que existía un órgano de decisión capaz de expresar la voluntad de la organización. Se hacía especial referencia a que las sanciones a imponer serán las de carácter monetario y no privativas de libertad. El señalar algo diferente hubiera sido incoherente porque no existe la posibilidad de privar de libertad a una empresa. La preocupación de los legisladores giraba en torno a que este aparente beneficio de la construcción en la lucha contra la criminalidad organizada podría dejar en indefensión a los trabajadores, pero se reconocían también que gracias a esta incorporación se podía contribuir a la disminución de ocultamiento de partícipes tras las personas jurídicas. En el informe de segundo debate que se analizó en el año 2013, la Comisión de Justicia, encargada de analizar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, señaló que se habían acogido propuestas realizadas por varias instituciones especializadas, como por ejemplo la Procuraduría General del Estado, las Superintendencias de Bancos y Seguros, Economía Popular y Solidaria, compañías, telecomunicaciones, entre otras, pero no se especificó sobre qué ámbitos versaron estas observaciones. Recalcaban además que el que se pueda hacer responsable a la persona jurídica bajo ningún concepto sustituiría o disminuiría la responsabilidad de las personas naturales. Consideraban que con esta incorporación finalmente se estaba dando un paso importante a la modernización de la política criminal ecuatoriana al incluir sanciones a las personas jurídicas que en ocasiones habían sido utilizadas como instrumento en el cometimiento del delito
con el propósito de eludir la responsabilidad, ya sea de los administradores, de los titulares o de quienes la representen. En forma similar al legislador español, el legislador ecuatoriano no estableció una razón sustantiva para un cambio de esta magnitud, ni siquiera la que era a nivel europeo. A nivel europeo existe una obligación para los Estados miembros de establecer sanciones para las personas jurídicas. Sin embargo, no obliga a que sean sanciones penales. De igual manera, Gafilat a Latinoamérica hace las observaciones de que la normativa debe establecer sanciones para las personas jurídicas, pero en ningún momento establece la obligatoriedad de que éstas deban ser de carácter penal. Sin embargo, ese fue el argumento que se utilizó para la incorporación de la responsabilidad penal de la persona jurídica en el Ecuador. En nuestra legislación, el Código Penal que regía hasta antes del 2014 adoptaba un sistema de teoría clásica del delito, y en su artículo 14 establecía que las infracciones podrán ser realizadas de manera dolosa o culposa. Para que se configure la primera, debía existir el designio de causar daño, mientras que en la segunda, el acontecimiento podía haber sido previsto, pero no querido por el agente, por lo que se podía verificar que su actuación fue llevada a cabo a causa de negligencia, imprudencia, impericia o inobservancia de la ley. Si tratamos de aplicar estos conceptos a las personas jurídicas, comprendemos que éstas, al no tener conciencia ni voluntad y por lo tanto carecer de intención alguna, no podrían cometer ningún tipo de delito. Sin embargo, sanciones de tipo civil y administrativo sí eran aceptadas. En el Código Tributario se ha establecido la posibilidad de que la persona jurídica pueda responder solidariamente con sus representantes, directivos, gerentes, administradores o mandatarios, por lo que las sanciones pecuniarias que correspondan a las infracciones que sean cometidas por ellos en el ejercicio de su cargo o a su nombre. Esta solidaridad también se encontraba en el Código Orgánico Monetario y Financiero, que en su parte pertinente indicaba que las personas naturales y jurídicas que por infracciones de dicha ley, reglamentos y otras complementarias que regulen el mercado de valores, ocasionen daños a terceros, serán solidariamente responsables y deberán indemnizar por los daños causados, sin perjuicio de las acciones administrativas y penales de las que hubiera lugar. Inclusive la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Tránsito Vial hacía referencia a sanciones de carácter administrativo, y la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos preveía sanciones únicamente de carácter económico en contra de las sanciones jurídicas. En nuestro COIP, tal como se adoptó esta responsabilidad penal de las personas jurídicas, la tenemos en el artículo 49 y 50 y con modificaciones que se han ido incorporando en las diferentes reformas al COIP. La fórmula que se adoptó en el COIP y que permite sancionar a las personas jurídicas, primero que en nuestra legislación nunca analizó esta problemática de si la persona jurídica tiene capacidad de acción, capacidad de culpabilidad o necesidad de pena. Simplemente se incorporó la figura y esta figura era prácticamente idéntica a la acogida en el 2010 en España. Y tal como se encuentra establecida ahora, ha ido acorde a las modificaciones que se han hecho también en la legislación española, como por ejemplo el que existan ahora atenuantes, eximentes y agravantes para las personas jurídicas, algo que no estaba previsto en nuestra normativa hasta antes de febrero del 2021, en el que se incorporaron nuevas reformas. ¿Cuál es el modelo de imputación penal que se recoge en nuestra normativa? La primera cuestión que se plantea ineludiblemente a la luz de la regulación introducida es si se consagra un sistema de imputación a la persona jurídica basado en la transferencia de la responsabilidad de la persona física actuante a la persona jurídica, o si por el contrario nos hallamos frente a un modelo de genuina responsabilidad de la persona jurídica. Hay algunos autores que consideran, a mi parecer erradamente, que la
figura recogida en nuestra legislación es un modelo de autorresponsabilidad, es decir, un modelo defectuoso de la persona jurídica. Sin embargo, tal como se describe en el COIP, y que es bastante claro, ni siquiera necesita interpretación, lo que existe es un modelo de responsabilidad vicarial, porque no exige una actuación propia de la persona jurídica, sino que requiere la actuación previa de determinadas personas físicas que están detalladas en el primer inciso del artículo 49 y que esas personas físicas deben actuar en beneficio de las personas jurídicas o de sus socios y posteriormente trasladar esa responsabilidad. Este precepto legal en realidad vendría a confirmar el axioma de que las personas jurídicas no pueden cometer delitos. Societas delinquere non potest. La persona jurídica no comete el delito por sí misma, sino a través de las personas físicas que le integran. Por lo tanto, no se reconoce la responsabilidad penal de las personas jurídicas porque ahora ellas sean las que delincan de manera directa, sino porque otras personas delimitadas en el primer inciso delinquen para o a través de ellas. Para que el hecho delictivo pueda ser considerado típico, tiene que haber sido realizado por una persona física, pero tiene que haberse realizado y cumplir con el hecho de conexión establecido. Esto es, que se cometa el delito para beneficio de la persona jurídica. No hay hecho típico propio de la persona jurídica. Únicamente entra en juego el hecho típico de la persona física en conexión con la persona jurídica a través del beneficio que represente el cometimiento de ese delito. En el sistema de responsabilidad por transferencia del COIP, introduce limitaciones a dicha transferencia, así como ciertos rasgos de independencia entre una y otra responsabilidad. Respecto a ello, se prevé que la responsabilidad penal de las personas jurídicas sea exigible siempre que se constate la comisión de un delito que haya tenido que cometerse por quien ostente las funciones que están recogidas en el primer inciso del artículo 49 del COIP, cuya responsabilidad coexiste con la de la persona física que llevó a cabo la acción u omisión, por lo que las dos pueden ser decididas en paralelo, negando así este hecho de que se responsabiliza a la empresa por un hecho ajeno, porque va a ser responsable penalmente tanto la persona física como la persona jurídica. ¿Quiénes podrían ser los sujetos responsables? El artículo 49 detalla o establece que el hecho de referencia debe ser cometido por acción u omisión de un círculo determinado de autores para poder generar responsabilidad penal en la persona jurídica. Este catálogo de posibles sujetos activos es muy amplio y se establece en dos grupos. En el primer grupo se encuentran aquellas personas que ejerzan la propiedad o algún tipo de control sobre la empresa, un control que puede ser a través de la representación legal o controles de dirección. Y en el segundo grupo están aquellas personas que tienen poder de representación en la empresa, que no tienen, poder de representación en la empresa siempre y cuando actúen bajo órdenes o instrucciones de las personas que se encuentran en el primer grupo. Y vamos a ir detallando cada una de las que se encuentran recogidas en el artículo 49, que dice: en los supuestos previstos en este código, las personas jurídicas, nacionales o extranjeras de derecho privado, son penalmente responsables por los delitos cometidos para beneficio propio o de sus asociados por la acción u omisión de quienes ejercen su propiedad o control, y empieza a detallar. Órganos de gobierno o administración. De conformidad al artículo 116 de la Ley de Compañías, el órgano supremo de la compañía es la Junta General, formada por socios legalmente convocados y reunidos cuando sea mayor a la mitad del capital social. El COIP trata como distintos a los apoderados mandatarios, sin embargo, el Código Civil los considera sinónimos porque en el artículo 2020 señala que se denominará apoderado, procurador y de manera general mandatario a quien se le confíe la gestión de uno o más de los negocios mediante un contrato.
Los representantes legales o convencionales, que según el artículo 570 del Código Civil, determina que los representantes legales son personas a quienes la ley o las ordenanzas respectivas, o a falta de una y otras, un acuerdo de corporación han conferido este carácter. Sin embargo, ninguna ley hace referencia a una definición más amplia al respecto, llegando la ley de compañías a equipararla también con un mandatario. Agentes. De la lectura del artículo 252 de la Ley de Compañías, se desprende que podrá ser quien ejerza la representación judicial o extrajudicial de la compañía. Operadores u operadoras. La legislación no otorga una definición al respecto, sin embargo, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y la Resolución de 135 de la Aviación Civil se refieren a los responsables de las empresas encargados de brindar transporte a la ciudadanía. Factores, que es un término utilizado con frecuencia en materia comercial, por ello se encuentra regulado en el artículo 117 del Código de Comercio como el gerente que administra por cuenta del dueño. Delegadas o delegados, que el artículo 239 del Código Civil señala que el mandatario podrá delegar el encargo si no se lo ha prohibido, aunque tampoco se le autoriza expresamente. Se debería entender que delegado es a quien se le confieren actividades específicas. Terceros, que contractualmente o no se inmiscuyan en una actividad de gestión, los cuales pueden participar en actividades de gestión, ya sea como representación, diligencia, encargo o trámite. Y los ejecutivos principales y quienes cumplan actividades de administración, dirección y supervisión. Al ser temas demasiado laxos, no se puede otorgar una definición exacta a cada uno de ellos, puesto que en ocasiones se deberá hacer referencia a los estatutos de cada organización. En el artículo 49 estamos claramente frente a una ley penal en blanco porque necesariamente para entender cada uno de estos términos tendremos que recurrir a otras leyes, estatutos, reglamentos, entre otros. Respecto a este primer grupo, la legislación no determina si ellos deberán ser designados de manera formal, atendiendo los requisitos de la ley correspondiente, o si también se puede llevar a cabo un ejercicio material de las funciones de administración, aunque no concurran los requisitos formales. Dentro del segundo grupo, no se detalla o se limita qué personas serán las que actúen bajo órdenes o instrucciones de las personas naturales que hemos analizado, aquellas que tienen representación o control frente a la persona jurídica, sino que simplemente indica que son aquellas que se encuentren subordinadas al control de un superior. En la legislación española, es precisamente allí donde opera la omisión de control y vigilancia que constituiría otro criterio de conexión. Si bien la ley no determina que los sujetos activos deben cometer delitos, nada nos menciona con relación a que si para que opere el hecho de conexión, el delito deberá haber sido consumado o basta con su mera tentativa. Al respecto, ni la doctrina ni la jurisprudencia ecuatoriana han realizado todavía algún pronunciamiento. ¿Cuáles van a ser los criterios de imputación? El criterio que permita atribuir responsabilidad a la persona jurídica será que la actuación de las personas naturales antes enumeradas deberá realizar su conducta activa u omisiva en beneficio de la persona jurídica o de la de sus socios. Sin embargo, la ley no determina ni delimita qué tipo de beneficio va a ser el que tenga que obtenerse. Aunque en virtud del catálogo de delitos se evidencia que es el beneficio que se pueda obtener no siempre va a tener una connotación económica inmediata necesariamente. Pueden presentarse casos en los que una ventaja pueda ser un beneficio patrimonial inmediato, una ventaja competitiva que se concreta en un beneficio patrimonial a medio o largo plazo, un incremento de ingresos, un ahorro de gastos o costes, una mejora en su posición en el mercado, privilegios, entre algunos otros, ampliando así el ámbito típico del artículo 49.
Cuando el beneficio que se genere de la comisión del delito no favorezca a la persona jurídica o a sus socios, tal como se indica en el artículo 49, no tendrá lugar la determinación de dicha responsabilidad. Es decir, cuando la persona física comete el delito para beneficio propio y en perjuicio de la persona jurídica, evidentemente ni siquiera podría entenderse que pueda existir una responsabilidad penal de la persona jurídica, porque el delito cometido inclusive va en contra de los intereses de la misma. A, difer a diferencia de lo que ocurre también con otras legislaciones, nuestro Código Penal es claro, aunque en algunos casos los fiscales no lo entiendan porque se han iniciado procesos que no cumplen con los requisitos. En líneas generales, en otros países se contempla este tipo de responsabilidad penal pueda distinguirse tres grupos. En el primero, dentro del cual se encuentra la legislación australiana y holandesa, por ejemplo, el legislador opta por parificar de manera absoluta a la persona física y a la persona jurídica, de modo que absolutamente todos los delitos del código puedan ser atribuidos por igual, tanto a la persona física como a la persona jurídica. En un segundo grupo, que se comprende a la legislación francesa, por ejemplo, realiza una atribución de delito por delito, y el tercer grupo, construye una lista de delitos a los que se le aplica la responsabilidad corporativa. Ese es el sistema seguido por Estados Unidos, Portugal, República Checa, Italia, España, Chile, Ecuador, por supuesto, entre algunos otros. El primer inciso del artículo 49 del COIP se circunscribe a esta exigencia de responsabilidad penal de las personas jurídicas en los supuestos previstos en este código. Es decir, no da una apertura para que sea o que pueda ser responsabilizado por absolutamente todos los delitos de nuestra parte especial del COIP, sino únicamente a los supuestos previstos en este código, lo que equivale a referirse de forma indirecta a que existe un listado cerrado de delitos que como tal no existe en ningún precepto, por lo que tiene que ser construido a partir de la regulación de muchos tipos penales en la parte especial. Siguiendo el orden de tipificación, podemos entender incluidos en el régimen de imputación de personas jurídicas a varios tipos penales. Nuestra legislación tiene esa particularidad de que al final de los artículos o al final de los capítulos dice, en el caso de que interviniere una persona jurídica, será sancionada con. Es decir, me da la posibilidad de responsabilizar penalmente únicamente aquellos casos en los que la ley me determina. No está abierto a todos los delitos del Código Orgánico Integral Penal, como decía, que erróneamente ocurre en la práctica, pues en muchos casos Fiscalía ha iniciado procesos penales por delitos que no se encuentran recogidos o que no se acepta la responsabilidad de las personas jurídicas para esos casos. Nosotros tenemos después de ciertos tipos penales al final de capítulos que nos dice, en el caso de que una persona jurídica interviniera en los delitos contenidos en este capítulo, se sancionará de tal manera. Entonces, nuestra legislación es un sistema de números clausus, es un catálogo cerrado de delitos, únicamente los que la normativa me determina para el efecto. Nuevamente, al final de los artículos o de ciertos capítulos, me identifica que puede existir responsabilidad penal de la persona jurídica. Es precisamente en torno a esto que les he planteado el trabajo. Les iba a explicar yo en esta clase, pero creo que es mejor que ustedes lo revisen en el COIP, que ustedes tienen un COIP actualizado dentro de los recursos, y lo que requiero es que identifiquen 10 tipos penales en los que se acepta la responsabilidad de la persona jurídica en el COIP. 10 tipos penales nada más, en los que ustedes identifiquen que se está adoptando una responsabilidad penal de la persona jurídica, o 10 tipos penales que aceptan la responsabilidad de la persona jurídica. Si quieren hacer más, pues no hay ningún problema. No requiero que ustedes me hagan un análisis exhaustivo porque eso termina en plagio como ocurrió en muchos de sus trabajos.
Pocos, por cierto, pero sí se presentó. Lo que requiero es que ustedes lean el código y que vayan identificando en los delitos de la parte especial en cuáles se admite responsabilidad de la persona jurídica. E inclusive pueden identificar cuál es el bien jurídico protegido para que vean el poco criterio que tuvo nuestro legislador para incorporar responsabilidad penal de la persona jurídica en ciertos delitos. Entonces, ese es el trabajo que ustedes tienen que realizar. La responsabilidad penal de la persona jurídica o en qué casos, en qué delitos se acepta la responsabilidad penal de la persona jurídica en el COIP. 10 tipos penales. Si ustedes quieren hacer más, pues como puntos extra se puede tomar. Sin embargo, el trabajo es por 10 tipos penales nada más. En el origen, el COIP no establecía causas de justificación o de exculpación especial para las personas jurídicas. Sin embargo, en la reforma de febrero del 2021 sí se incorporaron ciertas causas de justificación o de exculpación que vamos a analizar la próxima clase en la que tratemos la modificación de la responsabilidad penal, tanto de las personas físicas como de las personas jurídicas. El COIP también acepta un catálogo de penas, perdón, antes del catálogo de penas. El que una persona jurídica se transforme no implica que el proceso penal se extinga. El principio de personalidad de la pena, tal y como tradicionalmente se ha venido entendiendo para las personas físicas, también es objeto de un replanteamiento legal con base no solo en el origen de estas personas jurídicas, sino también en el intento de tratar de conjugar que a consecuencia de una transformación fraudulenta de una persona jurídica en otra o en otras distintas, se puede evadir responsabilidades. El artículo 50 del COIP señala que la responsabilidad penal de las personas jurídicas no se extingue ni modifica si hay concurrencia de responsabilidad con personas naturales en la realización de los hechos, así como de circunstancias que afecten o agraven la responsabilidad porque las personas físicas hayan fallecido o porque hayan eludido la acción de la justicia, porque se extinga la responsabilidad penal de las personas naturales o se dicte sobreseimiento. En sede de regulación de extinción de la responsabilidad criminal y sus efectos, el artículo 130.2 considera que la transformación, fusión, absorción o escisión de la persona jurídica no extingue su responsabilidad penal, que se trasladará a la entidad o entidades en que se transforme, quede fusionada o absorbida, y se extenderá a la entidad o entidades que resulten de esta escisión, en cada caso. El órgano jurisdiccional sentenciador podrá moderar el traslado de la pena a la persona jurídica en función de la proporción de la persona jurídica originariamente responsable del delito guarde con ella. No extingue la responsabilidad penal la disolución encubierta o meramente aparente de la persona jurídica, considerando que existen estas dos situaciones cuando se continúa su actividad económica y se mantenga la identidad sustancial de clientes, proveedores y empleados. Es decir, por solo cambiar el nombre de la persona jurídica, no se extingue la responsabilidad penal que se pueda establecer para el efecto. Con esta disposición, no es extraño pensar que el legislador lo que quería hacer era trasladar sobre la persona jurídica nueva la carga de probar la conexión entre las actividades comerciales precedentes y las actuales, por lo que la jurisprudencia tendrá que estar vigilante para que una interpretación estricta en este sentido no se produzca y cuando menos eventuales nuevos titulares sean terceros de buena fe. Entonces, la responsabilidad penal de la persona jurídica no se modifica porque la persona natural haya huido del país, porque la persona natural que era la responsable haya fallecido, no se extingue la responsabilidad de la persona jurídica. Son dos procesos diferentes y eso es precisamente por lo que es un modelo de sistema vicarial. Puede ser responsabilizada tanto la persona física como la persona jurídica. Y no importa que se modifique, porque si una empresa A
se transforma en una empresa BCDE con el fin de eludir la justicia, lo que puede hacer el juez es determinar el porcentaje de responsabilidad que van a tener las empresas que se crearon a partir de la empresa A. Si la empresa A se subdividió, se transformó en la empresa B, C, D y E, y cada una abarcó el 25% de la empresa original, pues al momento de establecer la multa que está dentro del catálogo de penas, se puede dividir también para estas nuevas empresas que se conformaron a partir de la empresa A que estaba siendo sancionada o que estaba siendo parte de un proceso como responsabilidad penal de la persona jurídica. Nuestro COIP también establece un catálogo de penas específico para las personas jurídicas. Este catálogo de penas aplicable a las personas jurídicas viene establecido en el artículo 71 del COIP y nos dice que puede ser multa, comiso penal, clausura temporal o definitiva, realizar actividades en beneficio de la comunidad, remediación integral de los daños ambientales, disolución de la persona jurídica y la prohibición de contratar con el Estado. La multa constituye la pena de referencia aplicable en la mayoría de los supuestos en los que los diferentes preceptos de la parte especial remiten a una responsabilidad penal de la persona jurídica. La multa es también la sanción que se establece en el ámbito administrativo, en el ámbito civil, no necesariamente solo en el ámbito penal. Existen varios tipos penales que establecen un rango bajo el cual se debe aplicar la multa. Sin embargo, de manera general, no se establecen mecanismos a tomar en cuenta para su atribución, por lo que queda a criterio de juez. Es decir, que me puede decir que en este caso se va a responsabilizar penalmente y tendrá una sanción de 100 a 50 salarios básicos unificados. No existe un criterio que me permita identificar en qué casos serán 100 y en qué casos serán 150 salarios básicos unificados, por lo que esto va a quedar a criterio del juez al momento de imponerlo. El comiso penal. Los actos y contratos existentes relativos a los bienes objetos de comiso penal cesan de pleno derecho sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe que se reconocen, liquidan y pagan a la brevedad posible, quienes deberán hacer valer sus derechos ante el juzgador de la causa penal. Y este comiso penal no solamente para las personas jurídicas, es el mismo que opera para las personas físicas. Los bienes declarados de origen ilícito no son susceptibles de protección de ningún régimen patrimonial. El comiso no debería ser considerado como una pena, pues no responde a ninguno de los fines de esta y su finalidad no es más que privar al delincuente de los medios por los que cometió el delito o de los efectos económicos que le dejó el haber llevado a cabo ese delito. Existirá una clausura temporal o definitiva de los locales o establecimientos en el lugar en que se ha cometido la infracción penal, ya sea según la gravedad de la infracción o del daño ocasionado, que al no establecer un límite temporal deja su aplicación también al libre albedrío o al libre criterio del juez, contraviniendo la legalidad de la pena. Además, según lo establecido en el artículo 53 del COIP, si una persona no estuviera determinada, quedará proscrita. Se debería entender entonces que la clausura temporal, al no determinar un mínimo o máximo, está prohibida. El realizar actividades en beneficio de la comunidad que pueden estar sujetas a seguimiento y evaluación judicial, la cual concede a la penalización un fin práctico y hasta de ejemplificación y compromiso social de las empresas. La remediación integral de los daños ambientales causados, pues inclusive constituye un derecho consagrado constitucionalmente debido a que la naturaleza tiene derecho a la restauración. La disolución de la persona jurídica, la cual debería ser ordenada por el juzgador en el país en el caso de las personas jurídicas extranjeras. La liquidación de su patrimonio deberá llevarse a cabo mediante el procedimiento legalmente previsto a cargo del respectivo ente público de control,
En este caso, no existirá la posibilidad de una modalidad de recontratación o de reactivación de la persona jurídica. Sin embargo, puede que por un lapsus calami el legislador solo hace constar a la persona jurídica extranjera, dejando fuera los supuestos en los casos en los que el delito haya sido cometido por una persona jurídica nacional. La aplicación de este caso deberá ser subsanada mediante algún pronunciamiento de la Corte Nacional de Justicia. Para referirse a dicha figura, el legislador determina a manera de sinónimo el término extinción en ciertos tipos penales. Si ustedes revisan, o cuando ustedes revisen cada uno de los tipos penales que admite responsabilidad penal de la persona jurídica, en muchos de ellos van a encontrar que la sanción que se va a imponer es la extinción. Sin embargo, en el catálogo de penas que se establece en el COIP no existe la figura de extinción, sino disolución de la persona jurídica, la cual está admitida únicamente para la persona jurídica extranjera. Algo más que es importante considerar es que solamente se admite a la responsabilidad penal de la persona jurídica y algunos organismos. No se admite la responsabilidad penal del sector del Estado o de partidos políticos, como sí se hace en otras legislaciones. Finalmente, la prohibición de contratar con el Estado, ya sea temporal o definitivamente, según la gravedad de la infracción. Sin embargo, nada se establece respecto de los presupuestos en que una persona jurídica tenga como socio a una persona jurídica que tiene prohibición de contratar con el Estado. Es decir, la empresa A contrata con el Estado y a la vez la empresa A subcontrata a la empresa B, que esta empresa B tiene prohibición de contratar con el Estado. ¿Qué sucede en ese caso? La empresa A la está subcontratando. No existe una contratación directa del Estado con esta empresa B. Son casos que se tienen que analizar judicialmente. Si la finalidad que persigue la pena en el artículo 52 del COIP no tiene como fin el aislamiento y la neutralización, ¿cómo deberán ser consideradas entonces las penas de disolución, que en varios artículos, como decía, se encuentran tratados como extinción? La determinación de esta pena infringiría la disposición del artículo único del COIP, pues al hacer desaparecer a la persona jurídica del ordenamiento legal, no ofrece ningún tipo de rehabilitación, además de inconstitucional, porque el artículo 201 reconoce la rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, siendo imposible que ello ocurra con una persona jurídica disuelta o extinta. Prácticamente, esta extinción equivale a la pena de muerte, porque la pena de muerte desaparece a la persona física, la extinción o disolución desaparece a la persona jurídica. Y si tratamos de igual manera a la persona física como a la persona jurídica, deberían regir también los mismos derechos. Sin embargo, pues aun cuando dentro del catálogo de penas no se reconoce a la extinción, solo a la disolución de persona jurídica, varios tipos penales sí la establecen como una sanción. Esto es todo lo que vamos a analizar respecto a la responsabilidad penal de la persona jurídica en la legislación ecuatoriana. Un breve análisis y recuento. El modelo de imputación penal es un modelo vicarial porque porque transfiere la responsabilidad de la persona física a la persona jurídica, pero estas personas físicas tienen que estar delimitadas en el artículo 49 del COIP, en el primer inciso, en sus dos grupos, y sobre todo tienen que cometer el delito en beneficio de la persona jurídica. Si es en perjuicio de la misma, únicamente responde la persona física. Se establece un catálogo de posibles sujetos activos, los dos grupos que recoge el primer inciso del artículo 49 del COIP, los criterios de imputación, nos reconoce también sobre qué tipos penales
se va a admitir la responsabilidad penal de la persona jurídica y es sobre esto que va a desarrollarse el trabajo que está puesto en sus plataformas, en la plataforma del sistema. La antijuricidad la vamos a analizar de manera conjunta con la modificación de la responsabilidad penal, tanto para personas físicas como para personas jurídicas. Reitero, esto es algo que fue incorporado en febrero del 2021, no se había incorporado en su proyecto original en el 2014 y casi fue incorporado en la reforma del 2020, sin embargo, fue sacado al final después del segundo debate. Y establece un catálogo específico de penas: multa, comiso, clausura, actividades en beneficio de la comunidad, remediación integral de los daños ambientales, disolución de la persona jurídica y la prohibición de contratar con el Estado. Y aun cuando no está recogida dentro del catálogo de penas, establece también la extinción, que prácticamente es la pena de muerte de la persona jurídica. El otro trabajo que ustedes tienen respecto al foro es otro Kahoot que vamos a realizar respecto de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Sin embargo, la nota la pongo yo al final y también considero actuación en clase si es que alguno lo requiere. El examen también está ya previsto, es para el miércoles siguiente después de que terminamos la clase. Es decir, esta materia se termina el próximo miércoles, el examen va a ser el siguiente, dentro del horario de 6 a 9 para que no exista ningún inconveniente. Igualmente, del control de lectura, existen algunos alumnos a los que no les fue tan bien. Si desean, pueden hacer un trabajo de recuperación. Es un resumen de lo que hemos visto en las clases de responsabilidad penal de la persona jurídica en general. Nuevamente, tiene que ser un resumen de la clase. Si detecto plagio, pues aparte del 0, les disminuyo la nota que ya tienen previamente prevista. Porque si van a cometer plagio, mejor no presenten ningún trabajo. Entonces, a los estudiantes que tuvieron mala nota o que inclusive quieran tener mayor nota en participación en clase, pueden realizar un trabajo que tiene que ser enviado a mi correo electrónico hasta las 6 de la tarde del próximo miércoles, con un resumen de lo que corresponda a responsabilidad penal de la persona jurídica, en general, no solamente en el Ecuador. Eso sería todo. Quise dar esta breve clase para explicar el trabajo y también para poder abarcar todos los temas que comprenden esta unidad. Muchas gracias y nos vemos el día miércoles. Hasta luego.